a los grupos fácticos, a esa oligarquía que nos quiere de esclavos y a la que nosotros le respondemos: somos resistencia, amamos la libertad y no somos sus esclavos. A esa oligarquía le decimos que aquí estamos los 10 millones de hondureños que formamos la familia de la resistencia, que quiere justicia, que va por elecciones limpias, que quiere paz y que la va a derrotar en la urna contundentemente. ¡Que viva el familión! A menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas en Honduras, la Fiscalía General de ese país evidenció las intenciones de una alta funcionaria del Consejo Nacional Electoral para desconocer la voluntad ciudadana en las urnas. Lo denunciamos en su momento en Diario Red como una nueva forma de impedir desde los tribunales electorales que los partidos y movimientos progresistas sean los gobernantes de los distintos niveles de la administración estatal. Entonces, las investigaciones de la Fiscalía revelaron una estrategia para atrasar, debilitar y empeorar el proceso electoral con el fin de desconocer los resultados reales y finalmente imponer un falso ganador en Honduras. Claro, todo indica hasta el día de hoy que la favorita en las encuestas es Rixi Moncada, del partido de la actual mandataria Xiomara Castro. Algo parecido se ha dicho en Ecuador sobre la consulta popular del 16 de noviembre. Varias organizaciones sociales y políticas han señalado su desconfianza en el actual Consejo Nacional Electoral porque ha sido permisivo con la campaña electoral de varias autoridades e instituciones del gobierno de Daniel Noboa sin haber sido autorizadas para ello y con el uso de recursos públicos bajo el manto de una supuesta atención prioritaria a los sectores menos beneficiados. De hecho, tras la finalización del paro nacional el pasado 22 de octubre, el régimen ecuatoriano activó toda la maquinaria publicitaria y de clientelismo con una serie de eventos en aquellas zonas donde las encuestas eran negativas para la propuesta de Noboa. Ya en las elecciones presidenciales del pasado mes de abril se cometieron algunas irregularidades en el proceso electoral, pues Noboa tuvo una activa presencia proselitista sin pedir licencia, como ordena el Código de la Democracia. Se denunció también que el Consejo Nacional Electoral impidió la apertura de las urnas tras el balotaje, a petición de la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González. A diferencia de lo ocurrido en 2017, cuando todavía gobernaba Rafael Correa, el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces abrió centenares de urnas ante el reclamo de un supuesto fraude por parte del entonces finalista Guillermo Lasso, quien ganaría también con sospechas en 2021. Al proceder al recuento se demostró de hecho todo lo contrario que mencionaba Lasso, y Lenín Moreno subió en el número de votos. Volviendo a Honduras, hace unas semanas salieron a la luz unos audios del Consejo Nacional Electoral que supuestamente revelan un complot para sabotear las elecciones. Decía Naún García en Diario Red que la crisis que sacude al Consejo Nacional Electoral del país es el reflejo de la resistencia del viejo poder a ceder el control y que debe entenderse en un contexto regional en el que las derechas han vuelto a tomar fuerza. El triunfo de Javier Milei en Argentina, el autoritarismo afianzado de Nayib Bukele en El Salvador y los avances electorales de la derecha en Ecuador y Paraguay crean un contexto regional hostil para las fuerzas progresistas. Antes fueron las fiscalías las herramientas de persecución para invalidar la participación de los líderes políticos. Ahora parece ser que son las instancias electorales. Es el manual de la destrucción creativa de la democracia. Si no puedes ganar, haz que el proceso sea imposible o difícultalo mucho. Faltan algo más de 2 semanas para las elecciones en Honduras y la cosa está caliente. Hoy en La Base América Latina hablamos de uno de los bastiones progresistas que quedan en la región frente al avance de las derechas. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
30 de noviembre, elecciones en Honduras. Rixi Moncada podría ser la segunda presidenta mujer consecutiva después de Xiomara Castro, además mujer de izquierdas. Hay denuncias de intentos de sabotear el proceso. Marco Teruggi, ¿qué pasa en Honduras? Bueno, vamos a adentrarnos en Honduras, un país que recuperó la democracia, de hecho, hace poco tiempo. ¿Qué está en juego en estas elecciones? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué puede pasar? Y como bien decías, Ina, las denuncias de fraude, que hay que tener mucha alerta en lo que ahí pueda pasar, porque hay mucho en juego. Es un país pequeño en Centroamérica, pero que para algunos es muy, pero muy importante. Estefanía, Honduras es ese país que no aparece demasiado en los titulares. ¿Qué cuentan ahora los medios sobre él? Me di un clavado en los medios hondureños y parece que un fantasma recorre Honduras, según ellos, y es el fantasma de Venezuela. Les voy a contar todo sobre lo que fabricaron los medios hondureños, que llaman el Plan Venezuela. ¿Qué son los medios hondureños? ¿De qué son dueños? ¿Qué controlan? Y sobre todo, ¿qué se están jugando en esta elección y por qué están tan metidos en ella? Y hoy contaremos también con Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de Honduras para la política exterior, así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Honduras irá a elecciones este domingo 30 de noviembre para elegir a quién será el próximo presidente o presidenta por los próximos 4 años. No solo elegirán al mandatario, sino también a los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano, además de los 298 alcaldes y 2.168 regidores. En resumidas cuentas, este 30 de noviembre se definirá el mapa del poder político en el país centroamericano, vecino con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Un país pequeño geográficamente, con 112.500 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes, de los cuales unos 6.5 millones están convocados a las urnas en estas pocas semanas. Pero muy importante políticamente en el mapa del poder centroamericano, en particular para Estados Unidos, a partir de los años 80 del siglo pasado y hasta la fecha. Para dar un solo dato inicial, es allí, en Honduras, donde Washington tiene su base militar más grande en toda Centroamérica. Y antes de ir a las elecciones del domingo 30 de noviembre, en particular enfocando en quienes aspiran a ocupar la silla presidencial del Palacio José Cecilio del Valle, situado en la capital Tegucigalpa, Ina, ¿cómo ves la relevancia de estas elecciones? Lo primero es que es una elección donde la izquierda hondureña se juega su continuidad. Recordemos que gobierna Xiomara Castro, primera presidenta de Honduras desde 2022. Su victoria representó el regreso de la fuerza política que había sido desplazada del poder político con el golpe de Estado del año 2009, encabezado por las Fuerzas Armadas, aquel que depuso al presidente electo Manuel Zelaya. Entonces, estas elecciones del 30 de noviembre son la prueba de fuego para lograr continuar el modelo actual que el gobierno califica como socialismo democrático. Y claro, enfrente están un conjunto de fuerzas opositoras que buscan desplazar a la izquierda con proyectos variopintos, desde más liberales hasta restauradores. Dicho esto, Marco, cuéntanos quiénes son los principales candidatos para la presidencia, que se resolverá además en una sola vuelta, ¿no? Bien, arranquemos por la candidata de izquierda, si les parece, Rixi Moncada. Rixi, como le dicen en la campaña, es del Partido Libertad y Refundación Libre, del cual fue cofundadora en el 2013 junto a la actual presidenta Xiomara Castro y el expresidente Zelaya, de quien Moncada había sido secretaria de Estado en Trabajo y Seguridad Social. Es decir, que estuvo desde antes del golpe de Estado en el 2009 y durante todos los años de resistencia contra los sucesivos gobiernos de Roberto Micheletti primero, Porfirio Lobos luego y los dos de Juan Orlando Hernández, que ganó en 2013 y luego en el 2017. Las elecciones del 2017 no fueron aquellas en las que Hernández primero iba perdiendo, luego el Tribunal Supremo Electoral detuvo el sistema de divulgación de resultados como por 30 horas y luego al volver a transmitir ya había ganado Orlando. Nada como un buen apagón de luz para enderezar este resultado electoral. A mí me recuerda a lo que pasó aquí en México en 1988. Recuerdan que Carlos Salinas de Gortari le ganó a Cuauhtémoc Cárdenas con una interrupción repentina del sistema de transmisión. Se llamó de hecho la caída del sistema, que no negado. ¿Cómo se parecen
los países. Y sí, no es tan original entonces lo que pasó en Honduras en esas elecciones del 2017. Y Moncada, decía hace unos instantes, estuvo esos años en el Partido Libre, o más en general, como se conoce en la narrativa, como la Resistencia, hasta la victoria en 2021 de Xiomara Castro y su asunción en 2022. A partir de ahí, Moncada, abogada, fue ministra de Finanzas del 22 hasta el 24 y luego ministra de Defensa del 2024 hasta mayo del presente año. ¿Y a quiénes tenemos enfrente de Rixi Moncada, colega abogada, por cierto? Principalmente a dos candidatos y seguimos las muchas veces cerradas encuestas, pero centrémonos en esos dos candidatos. El primero de ellos es Salvador Nasralla, candidato por el Partido Liberal, uno de los dos partidos que conformó el histórico bipartidismo en Honduras. Nasralla tiene una historia de alianzas con quienes dirigen el Partido Libre, Xiomara Castro y Zelaya. De hecho, en 2017 fueron juntos a la elección, aquella que dio ganador a Orlando Hernández con un apagoncito del sistema mediante. En esa ocasión iba Nasralla como candidato en alianza con Libre, pero no denunció, a diferencia de Libre, el fraude ocurrido. Y luego, en las elecciones del 21, que le dieron la victoria a Xiomara Castro, Nasralla se sumó 43 días solamente antes de las elecciones a la fórmula presidencial como primer designado presidencial. Bueno, digamos que fue un aliado de derecha circunstancial y allí estuvo hasta que rompió con el gobierno en 2024, movido por diferencias ideológicas, como acusar al gobierno de Castro, del que era parte, de llevar a Honduras hacia el comunismo, como en Cuba y Venezuela, por querer regularizar básicamente el histórico problema de la tenencia de tierras agrarias. Y claro, por sus ambiciones políticas también, que lo llevaron a ser candidato ahora por el histórico Partido Liberal. Y Marco, ¿quién sería el tercero en el podio principal de aspirantes presidenciales? Tenemos siempre, según las encuestas, a Nasri Tito Asfura, alias Papi a la Orden, quien va por el Partido Nacional, el otro histórico partido del bipartidismo hondureño. Tiene un perfil empresarial, político, conservador, fue alcalde de Tegucigalpa, la capital, entre el 14 y el 22, y un año antes, en 2021, se lanzó como candidato presidencial, alcanzando casi 40% de los votos frente al 51.12% de Xiomara Castro, o sea, perdió contra la actual presidenta. Estos son los tres principales candidatos para el 30 de noviembre. Vayamos a algunas encuestas antes de abrir el panorama político de las elecciones que vienen arremolinadas. Según Trisearch, por ejemplo, Moncada encabeza con 44% de intenciones de voto, Moncada primera, le sigue Nasralla con 30.3% y finalmente Asfura con 18.2%. Como dato, en el 21, las últimas presidenciales, Trisearch anticipaba un resultado cercano al que ocurrió y le dio la victoria a Xiomara Castro. Y hay un dato más de Trisearch sobre Honduras que seguro lo estuviste viendo, Estefanía. Sí, el de las ideologías, que la verdad es muy gráfico porque según la encuestadora en Honduras, 28.9% de la población se considera de izquierda, se antoja. O sea que es un tercio. Luego 30.6% se considera de centro, lo que sea que es el centro, y solo 20.2% de la derecha, similar al porcentaje de quienes pues no saben. O sea que según estos números, de una o de dos, o bien la derecha hizo muy mal las cosas antes del gobierno actual, o bien la actual presidenta Xiomara está haciendo muy bien las cosas. Diría que son las dos cosas juntas. Empecemos por la derecha, el expresidente Orlando Hernández, que no solamente ganó con un apagón electoral en 2017, sino que en 2022 fue arrestado y extraditado a Estados Unidos. 2 años después, en 2024, fue condenado a 45 años de cárcel por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y poseer y conspirar para artefactos destructivos, incluidas ametralladoras. Nimiedades totales para un expresidente, a quien no le pasa, ¿no? Entonces, claro, si la imagen de la derecha en Honduras venía mal ya desde el golpe de Estado de 2009, las represiones y persecuciones que siguieron, el fraude y la condena de Hernández, pues fue casi un knockout políticamente. Y en cuanto al gobierno de Castro, su aprobación es alta. Según la encuesta de Sid Gayub sobre la percepción ciudadana del desempeño de mandatarios en América Latina de 2025, Xiomara Castro tiene 50% de aprobación. Una tasa alta, no solo en sí, sino en particular luego de haber gobernado casi 4 años con el natural desgaste que eso conlleva. Y claro, la popularidad de la presidenta influye directamente en las posibilidades electorales de Rixi Moncada, la candidata de continuidad del actual gobierno. Y por último, para hacer el panorama completo, la lista de candidatos no termina en Moncada
Moncada, Nasralla y Asfura, sino que también se presentarán Jorge Nelson Ávila Gutiérrez del partido Innovación y Unidad y Mario Enrique Rivera Callejas de Democracia Cristiana, que directamente plantea convertir a Honduras en un estado libre y asociado a Estados Unidos, similar a Puerto Rico, ¿sí? Así como suena, cada quien tiene cada propuesta. Ahora bien, toda esta danza de números, aprobaciones, encuestas ideológicas ocurre en un país que viene de atravesar casi 13 años de alta inestabilidad política o ruptura democrática si tomamos desde el golpe de Estado desde el 2009 hasta la victoria del Partido Libre en el 2021. Y parte de esta inestabilidad aún se mantiene si vemos lo que viene denunciando el gobierno en estos días, ¿no, Marco? Exactamente, el gobierno está denunciando que existe un intento de fraude para este domingo 30 de noviembre. Empecemos por escuchar directamente a la presidenta denunciarlo, Xiomara Castro. Mi país se enfrenta a una nueva amenaza. Los mismos grupos que rompieron el orden constitucional en el 2009 y que generaron fraudes en las elecciones del 2013 y 2017, hoy conspiran contra la democracia. Se han revelado 26 audios que evidencian un intento criminal de vulnerar la voluntad popular desde el Consejo Nacional Electoral. Ante esta cumbre, declaro: ninguna conspiración política, digital o mediática podrá arrebatarle al pueblo su derecho a decidir. Paso a explicar este asunto de los 26 audios que denuncia el gobierno. Resulta que fueron revelados 26 audios donde aparece la consejera del órgano electoral, Cosette López, vinculada al Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano, también del Partido Nacional, y un militar donde se les escucha tramar un plan para realizar un fraude el día de las elecciones. El plan incluiría obstruir el transporte de votos, cambiar el sistema de transmisión de resultados, entre otros puntos. Escuchémoslo ahora en boca de la candidata Rixi Moncada. A 29 días de las elecciones, los audios develan que el bipartidismo tiene en marcha el robo descarado de las elecciones y el ataque y destrucción de la soberanía popular, imponiendo resultados. Son los mismos que actaron el golpe en 2009 y los fraudes de 2013 y 2017. El plan develado incluye el boicot del transporte y la manipulación del sistema de transmisión de resultados TREP, reconociendo que el Partido Nacional ya le entregó al elegido de los 25 grupos económicos y las 10 familias Nasralla Salum la candidatura. Una acusación entonces contra el bipartidismo histórico del Partido Liberal y Nacional. Y un recordatorio de política. Una cosa es tener el gobierno y otra muy distinta es el poder o los poderes políticos y económicos. Poderes que muchas veces son invisibles, como las 10 familias que denuncia Rixi Moncada en el audio, que refiere a las 10 principales familias que poseen las 25 grandes grupos económicos del país conectados a los capitales extranjeros. Y claro, tienen intereses económicos y por ende apuestas políticas para tener gobiernos afines a sus negocios. Y siguiendo con la denuncia, Marco, ¿qué dijeron los involucrados? Que fueron audios hechos con inteligencia artificial, con lo cual negaron que fueran reales. Pero la situación presentó más señales de alarma, como el domingo pasado, cuando el consejero electoral Marlon Ochoa denunció el, comillas, fracaso en el simulacro de sistema del TREP, con solo 35.7% de actas transmitidas y fallo en la conectividad satelital, más señales de alerta antes del 30 de noviembre. Pero además, no solamente el gobierno y el partido que está candidateando a Rixi Moncada denuncia un intento de fraude, también ahora lo va a hacer candidato Nasralla. Eso es lo que yo voy a cambiar cuando sea gobierno. Todos estos entes electorales no deben ser políticos, deben ser, como en otros países, entes totalmente alejados de la política. Así que eso que están haciendo en el Tribunal de Justicia Electoral es otra forma, porque ellos no quieren elecciones. ¿Sabe por qué no quieren elecciones?
porque ellos no tienen votos. La diferencia que yo le llevo a Rixi Moncada es como de 25 puntos. Le llevo como 12 a Nasria Pura. Le llevo 25 a ella. Entonces ella sabe que ni siquiera, no hay manera de poder conseguir votos. Entonces tienen que tratar de enturbiar y de robarse las elecciones. Bueno, entonces el gobierno denuncia a la oposición de un intento de fraude y Nasrallah, representante de la derecha, denuncia al gobierno de un intento de fraude. A Nasrallah se le sumó, por ejemplo, el congresista republicano Carlos Jiménez, denunciando a Libre por querer quebrantar el orden legal. Dime quién te apoya y te diré qué intereses defiendes, como siempre. Pero de todo esto, lo que van instalando es un clima de tensión antes de que empiecen las elecciones, no en un país cualquiera, sino, repetimos, en uno que a duras penas logró reencauzar su sistema democrático hace al menos 4 años. Y en un país, decíamos al inicio, de mucha importancia para Estados Unidos desde los años 80, cuando Honduras se convirtió en la base principal de operaciones para combatir con guerra sucia a las guerrillas de El Salvador, de Guatemala y al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Ahí en Honduras fue construida la base principal de Estados Unidos en esa región en 1982, la base José Enrique Soto Cano, que la presidenta Xiomara Castro planteó en enero de este año que podría cerrar si Donald Trump expulsaba masivamente a migrantes hondureños de Estados Unidos. Ya pueden imaginar la reacción de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio ante las palabras de la presidenta y, claro, su apuesta política. Y Honduras es además importante por su ubicación geográfica de paso. Recuerden, por ejemplo, que desde allí partieron las grandes caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. La elección de este 30 de noviembre será entonces un momento político clave para el país. La posibilidad que continúe el gobierno que se encuentra en la presidencia desde el 22, que retomó a su vez el proyecto truncado en 2009 con el golpe de Estado, o que regresen las fuerzas que fueron parte de ese golpe con un proyecto de restauración y nueva relación de subordinación con los Estados Unidos as usual. Gracias, compañero. Miramos una Cosel López desgastada por imposiciones de la oligarquía y la empresa privada de este país, también de transnacionales extranjeras que quieren venir a meter la uña en el proceso electoral y no lo vamos a dejar. Estamos confiados, luchando, que el pueblo va a salir masivamente a votar por el Partido Libre. Bueno, Marco nos habló de estas 10 familias poderosas de Honduras. Supongo que alguna influencia en los medios de información tendrán también, ¿no? Alguna, más o menos. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. En las elecciones hondureñas del 30 de noviembre del 2025, los medios de comunicación controlados por el oligopolio empresarial han reactivado una estrategia propagandística específica. La advertencia consistente de que Honduras se convertirá en una réplica de Venezuela si el Partido Libre, obviamente, retiene el poder. Lo que los medios, de hecho, difunden como el Plan Venezuela. Vamos a escucharlos. ¿Qué consiste ese Plan Venezuela? En montar un Estado socialista al estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua por declaraciones expresas de funcionarios del gobierno. O sea, ¿el Plan Venezuela qué significa? Que van a seguir todos los pasos del Foro de Sao Paulo para desarrollar el control total de las elecciones y de la población para garantizar un resultado positivo en las elecciones, al estilo Venezuela. Claro, por extraño que parezca, el Plan Venezuela ha sido estudiado seriamente por expertos en política que detectaron las estrategias seguidas por el dictador Maduro para mantenerse en el poder pese a las elecciones. El Plan Venezuela, impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, incluye una serie de estrategias que buscan debilitar la oposición y limitar la participación democrática. Uno de los enfoques principales ha sido la deslegitimación de partidos. Les gusta gobernar como Maduro. Les gusta gobernar como Maduro, como Nicaragua. Y les voy a decir una cosa, lo que han denunciado con el Plan Venezuela es real, es cierto. Si el pueblo hondureño no despierta y la oposición política de este país no se deja de babosadas y se unen, se va a consolidar una nueva dictadura de izquierda. Hemos venido diciendo desde hace meses, diciendo que aquí quieren instalar un Plan Venezuela para Honduras, pero nos han tenido distraídos en tanta cosa.
Cuando parece que ya lo escuchamos todo, regresan con la misma cantaleta de siempre. Vamos a hacer Venezuela. ¿Para qué romperse el coco? ¿Para qué investigar y ponerte a explicar el supuesto plan del gobierno? Si puedes ir a lo seguro, a lo que nunca falla. Le pones Plan Venezuela y solito se entiende. Para adornarlo todavía más, le puedes sumar al malévolo Plan de Foro de Sao Paulo, ¿no? A esa lista de villanos solo faltaría que le agreguen Kim Jong-un y Cuba y estamos tutti reuniti. Esta construcción narrativa que denominan Plan Venezuela constituye una operación de ingeniería, digamos, mediática. El Heraldo y la prensa de Grupo OPSA, la tribuna del expresidente Flores Facusé, Televicentro de los Ferrari, esta familia, están ejecutando una estrategia informativa que presenta la reelección de Libre a través de Rixi Moncada como el paso definitivo hacia la venezolanización de Honduras. Pero esta operación pues no es nueva, porque en el 2021 el Heraldo de Honduras, un periódico de mucha relevancia y de circulación nacional en ese país, publica: Diario de Estados Unidos asegura que plan de gobierno de Libre fue hecho en Venezuela, asegurando que Xiomara Castro ganó pues gracias a Maduro. También publica: el Foro Sao Paulo busca apoderarse de Honduras a través de su candidata Xiomara Castro para hacer del país otra Venezuela. Titular que se replicó mínimo en 5 medios hondureños. Yo recuerdo que esto lo dijo Andrés Pastrana, el expresidente colombiano, que por cierto también hizo exactamente las mismas acusaciones durante las elecciones en Perú. En aquel entonces pues fue Pedro Castillo, según Andrés Pastrana, siempre según él, el títere de Venezuela y del Foro de Sao Paulo en el poder. Desde entonces, desde la candidatura de Xiomara, la construcción del Plan Venezuela siguió un patrón. Primero, la premisa falsa de que Libre pertenece al Foro Sao Paulo, lo cual es cierto, pero de ahí saltaron al Foro de Sao Paulo, que es controlado por Venezuela y por Cuba, y también parcialmente cierto en el sentido de que, pues sí, participa el Partido Libre como muchos otros partidos. Pero luego viene el salto lógico, que es bastante absurdo, y dicen que Libre, por lo tanto, por ser parte del Foro Sao Paulo, se convertirá a Honduras en Venezuela. A pesar de que Xiomara Castro lleva 4 años gobernando sin que ocurra ninguna venezolanización, ¿siguen con esto? La profecía apocalíptica no se cumplió, pero eso no impide que reciclen el guión. Ahora el Plan Venezuela se proyecta hacia Rixi Moncada. Los medios sugieren que si gana Libre otra vez, ahora sí, se va a completar la venezolanización de Honduras. Es como esa secta que predicen el fin del mundo cuando no ocurre, simplemente mueven la fecha y ya. Y ahora en esta elección el guión va así, los mismos medios, el mismo miedo, porque el Plan Venezuela nunca fue solo sobre Venezuela. En el 2024, el periódico La Prensa de Honduras publica este titular: Libre ha puesto en marcha el Plan Venezuela, dice el Partido Nacional. Este titular es una cita de la oposición, pero bueno, lo que está al principio es con lo que se queda el lector, ¿no, Marcos? Si lees esta nota. Libre ha puesto en marcha el Plan Venezuela. Pero lo dice el Partido Nacional. El Heraldo de Honduras dice: con el mensaje no al Plan Venezuela amanece pintada la calle del Boulevard FFAA. El Espectador Honduras publicó algo más arriesgado. Propuesta de Rixi Moncada pone a Honduras en riesgo de seguir el camino de Venezuela. Espera. ¿Cuál es esa propuesta bolivariana a la que se refieren? Bueno, Ina, la nota dice: Rixi Moncada presentó su propuesta de democratizar la economía. ¿Podrías continuar, Marco? Claro, propuesta de democratizar la economía con la que busca ampliar el acceso al crédito y generar oportunidades para pequeños empresarios, agricultores y emprendedores que históricamente han enfrentado dificultades para financiar sus proyectos en Honduras. Ay, no, qué peligroso eso de democratizar la economía. Suena a un plan de Cubazuela comunista. Mejor algo más tranqui, como permitir que solo los ricos tengan acceso a créditos para seguir siendo más ricos, por ejemplo. Claro, no sé si esto deja bien o deja mal parado a Venezuela. La confusión es total. Es total. Democratizar la economía da miedo. Y luego las citas replicadas de los candidatos a modo de titular. Por ejemplo, Hondu Diario publica: un eventual gobierno de Rixi Moncada podría debilitar las relaciones con
con Estados Unidos, dice Nasrallah, el candidato. Les cuento que si ustedes buscan citas de eventos de Rixi o declaraciones de ella, no las van a encontrar porque casi todo ha sido de la oposición. Sabemos que Xiomara Castro ha gobernado durante 4 años y Honduras no se convirtió en Venezuela, no hay tampoco hiperinflación, no hay escasez, no hay un éxodo de personas fuera de Honduras y de hecho los datos oficiales y la metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadística dice que más de 1 millón de hondureños salieron de la pobreza durante su gobierno. ¿Y cómo hacen para mantener la narrativa ante la evidencia contraria, me pregunto? A través de lo que podríamos llamar, o yo le llamo, como un desplazamiento temporal. Ahora el argumento es que Castro preparó el terreno y que Rixi Moncada es de hecho la continuidad de este malévolo plan. El país va rumbo a una dictadura comunista. Mel Zelaya no quiere elecciones porque sabe que está perdido y su programa de gobernar este país por 50 años, tipo Venezuela, tipo Cuba, se le viene abajo con la candidata Rixi Moncada, tía del fiscal Joel Zelaya, quien en este momento también estaría presentando requerimientos fiscales contra Cosette López ante audios ficticios. Hago la denuncia entre los medios internacionales porque va a afectar un país o 2 países, porque no voy a permitir en ningún momento que atropellen los bienes o me roben los bienes que honradamente he hecho con 50 años de trabajo. Hago responsable a Mel Zelaya, hago responsable a Rixi Moncada, hago responsable a Joel Zelaya, quien maneja el látigo del Ministerio Público para poder apartar a todas aquellas personas que amenazan la continuidad de un gobierno inepto comunista como el de Libertad y Refundación. Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, dice: el país va rumbo a una dictadura comunista. Dice: Mel Zelaya sabe que está perdiendo, sabe que se le viene abajo el plan Venezuela con Rixi Moncada. O sea, ¿va a ser comunista o no va a ser comunista con Rixi Moncada? No estamos entendiendo. Bueno, y ahora revélanos por qué los medios replican estas acusaciones sobre el comunismo de Venezuela. A ver. Porque resulta que las mismas familias que Wikileaks identificó como artífices del golpe de Estado en el 2009 son las que controlan lo que los hondureños leen, escuchan y ven todos los días. La familia Canahuati, a través del grupo OPSA, controla El Heraldo, La Prensa y el diario deportivo 10. Jorge Canahuati Larach, quien fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, no solo es dueño de los medios, también la familia Ferrari controla la corporación Televicentro, que incluye Canal 5, TSI, Telecadena 7 y 4 y la histórica HRN, La Voz de Honduras. Rafael Ferrari falleció en el 2018 y también fue señalado en Wikileaks como un artífice del golpe. Su corporación forma parte del grupo económico Bamer junto con la familia Atala. Todo está conectado. O sea, que los que informan sobre política también hacen política o validan golpes. Es como si el árbitro de un partido también fuera dueño de uno de los equipos y de la hinchada. Y también fuera oligarca al mismo tiempo. Pero si queremos entender hasta dónde llega el control mediático de Honduras, hay que hablar de lo que pasó el 6 de julio del 2009. Porque no fue una cosa casual. Fue con un prócer, como se llama Isi Obed Murillo, un joven de 19 años que fue asesinado por el ejército durante las protestas contra el golpe. ¿Qué pasó con esa foto? Bueno, la prensa del mismo grupo OPSA que les mencionaba publicó una foto de Isi Obed Murillo, pero con la sangre digitalmente eliminada. Borraron tanto la sangre de su herida mortal en la cabeza como la de su ropa. De ese tamaño son los medios hondureños. Photoshop para borrarle el disparo en la cabeza a un muerto. Yo creía que ya lo he visto todo, la verdad. Entonces, mientras los hondureños temen a una Venezuela imaginaria, no confrontan a las familias reales que controlan sus medios, a los oligopolios reales que controlan su economía y que controlan su estado, y de hecho lo hicieron durante décadas. Porque el verdadero plan no es el de Venezuela, sino mantener Honduras exactamente como está y como estuvo. Y este plan, a diferencia del venezolano, sí existe y se ejecuta todos los días. No sale en la prensa porque el oligopolio no se investiga a sí mismo.
Y en 2025, mientras los votantes se preparan para las elecciones del 30 de noviembre, los medios ejecutan la misma operación, porque el Plan Venezuela, una mentira tan grande, tan repetida, tan amplificada, tan desgastada que oculta la realidad más obvia. El único plan real en Honduras es el plan del oligopolio mediático y de los poderes para mantenerse agarrados a todo. Gracias, Estefanía. Creo que si las elecciones se manejan de una manera transparente, vamos a sacar a flote la situación del país, ¿verdad? Porque se ha estado trabajando profundamente en la parte económica, como hemos podido ver, el gobierno se ha pulido en cada detalle y las elecciones, si se hacen unas elecciones transparentes, vamos a sacar a la próxima presidenta de Honduras. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Para Xiomara Castro, la tercera fue la vencida. La primera mujer que gobierna Honduras llegó a la presidencia en su tercer intento tras vencer en las elecciones del año 2021. Su triunfo trajo otra novedad. Terminó con el orden político tradicional, donde el Partido Liberal y el Partido Nacional se alternaban en el gobierno. Para competir por la presidencia, Xiomara Castro, que proviene del Partido Liberal, impulsó la creación de un nuevo instrumento político, el Partido Libre. ¿Qué país recibió Xiomara Castro cuando arribó al poder en Tegucigalpa? La pobreza alcanzaba el 74% de la población, la tasa de homicidios era una de las más altas del mundo y la corrupción carcomía la legitimidad de las instituciones. La suerte corrida por su antecesor, Juan Orlando Hernández, sirve para ilustrar la trayectoria de Honduras bajo su presidencia. Pocas semanas después de dejar el cargo, el gobierno de Estados Unidos pidió su extradición, que fue concedida. Hernández fue hallado, como les contábamos, culpable por una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración para traficar drogas y armas de fuego. Nada más ni nada menos. Fue condenado a 45 años de prisión. De presidente pasó a presidiario en cuestión de apenas días. Y en los 4 años que Xiomara Castro lleva en el cargo, pudo empezar a revertir esa herencia de injusticia social que tiene 2 siglos de historia. Los salarios comenzaron un camino ascendente y sostenido, en especial en el trabajo rural, que es donde se registran ingresos más bajos y prácticas laborales abusivas. Al revés de lo que dice la cantinela neoliberal, en paralelo al aumento de salarios, creció también la creación de puestos de trabajo. El desempleo se redujo desde el 8.2 al 5.6. Buenas cifras. Mejores salarios y más empleo redundaron en una baja de la pobreza sobre cifras que siguen siendo altas. En su llegada al gobierno, el 73.6% de los hondureños eran pobres. En la actualidad, esa cifra se redujo al 62.9%. Uno de los programas más importantes impulsados desde el gobierno es el que provee de energía eléctrica gratuita a 900,000 familias pobres. El subsidio se aplica a las familias que consumen menos de 150 kilovatios hora por mes. La financiación de este subsidio se hizo aumentando el importe que corresponde a los grandes consumidores, generalmente empresas muy demandantes de electricidad. El derecho a la energía quedó plasmado en la Ley Especial 46 del año 2022, que declara el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Actualmente hay en desarrollo 561 obras en el área de energía para aumentar la producción y mejorar el servicio. A medida que se van inaugurando las obras, se reduce la factura que pagan los usuarios en el área afectada, o sea, la población. El gobierno también mantiene un programa destinado al subsidio del diésel y de la gasolina, en la que el Estado asume el costo del 50% de los aumentos de precio. Gracias a estos subsidios, los incrementos en el costo de la energía no redundaron en una disminución de la actividad económica. Por el contrario, durante el periodo de gobierno de Xiomara Castro, la economía hondureña creció en promedio un 3,7% cada año. En materia de educación, 9 de los 18 departamentos hondureños fueron declarados libres de analfabetismo en un programa que cuenta con el apoyo de profesionales cubanos. La infraestructura escolar también está siendo renovada con la construcción de 5.000 escuelas. Lo mismo pasa con la red hospitalaria, las carreteras, la seguridad, en fin, con todo lo que hace a la infraestructura deficitaria que tiene el país y que está siendo renovada desde que asumió Castro. En
materia de derechos fue creada la Secretaría de la Mujer y Promoción de Políticas de Género. Honduras era uno de los pocos países en el mundo en el que no existía ninguna circunstancia en que una mujer pudiera abortar o que el aborto pudiera ser legal. Se trata de una sociedad donde el machismo está desafortunadamente fuertemente arraigado. La Iglesia Católica sigue siendo un poder de facto y al mismo tiempo avanzan las corrientes evangélicas. A pesar de ello, durante la actual gestión fue despenalizado el aborto para casos en los que haya riesgo de vida, en casos de violación o de inviabilidad fetal. Aumento de salarios, subsidios a la energía, nuevos derechos para los sectores populares y una legalización parcial del aborto. Un combo infalible para ganarse enemigos en los sectores del poder tradicional. ¿Quiénes son esos sectores? ¿Cómo están compuestos? Ya les veníamos contando un poquito. Se trata de una oligarquía en sentido clásico. Familias que originalmente acapararon tierras para el cultivo de banano, café y azúcar e hicieron su fortuna en base a rentas asociadas a empresas estadounidenses como por ejemplo la United Fruit Company. Pregonan la libertad de mercado, aunque no se privan de mantener prácticas que son propias del feudalismo, y hablan de modernización, aunque son el factor clave del atraso que padece Honduras. Se trata de un círculo acotado de familias con prácticas endogámicas, o dicho de otra manera, matrimonios arreglados por conveniencia para consolidar patrimonios y asegurar que las herencias terminen siempre en las mismas manos. Esos sectores fueron los que en 2009 impulsaron el golpe de Estado que desalojó de la presidencia a Zelaya, el esposo de Xiomara Castro. El golpe en Honduras fue un parteaguas en la historia latinoamericana del siglo XXI. Por aquellos años, recuerden, nos encontrábamos en pleno auge del primer ciclo de gobiernos progresistas en el subcontinente, y fue un parteaguas porque fue el primer éxito obtenido por Estados Unidos en su contragolpe para desarticular el germen de unidad latinoamericana que avanzaba por fuerza en aquellos años. Honduras había justamente entrado al ALBA. El golpe en Honduras siguió una hoja de ruta que lo asimila a los golpes de Estado del siglo XX, las Fuerzas Armadas desplazando del poder a un presidente democráticamente electo. Luego, la estrategia de Estados Unidos para romper la unidad de América Latina tuvo otros éxitos mediante golpes de Estado que tuvieron otras características, digamos, con los poderes legislativos o judiciales en lugar de los tanques. Ese fue el caso de Paraguay, con el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012, de Brasil con la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y de Bolivia contra Evo Morales en 2019. 16 años después, el movimiento popular en Honduras muestra mayor desarrollo, consistencia y más capacidad para derrotar a sus enemigos. La gestión y las obras realizadas han consolidado el apoyo popular al gobierno. La imagen de los multitudinarios actos de campaña que están realizando a la candidata de Libre, Rixi Moncada, pues hablan por sí solos. Es una candidata popular. Sin posibilidad de que los partidos políticos que representan sus intereses obtengan un triunfo electoral, la oligarquía recurre a la misma sopa que utiliza en todas las latitudes cuando no puede ganar. Fraude, 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 dicen. Fraude, fraude, gritan y patalean. Fraude es el que padece el pueblo hondureño a manos de su oligarquía desde hace más de 200 años. Lo que está haciendo el gobierno de Xiomara Castro, lo que aparentemente intentará hacer Rixi Moncada, es terminar con el fraude para hacer un poquito de justicia. Debemos de agradecerle a Dios todos los días, Jesucristo, que nos proteja, nos dé esa paz, tranquilidad, sentido común, tolerancia, entendimiento, para poder cumplirle a Honduras. Eso es lo que debemos todos los días pedirle a Dios, para que tengamos esa tranquilidad. Y eso solo Dios y nuestro Señor Jesucristo, que nos acompaña todos los días para poder decirle a Honduras: Honduras, te amamos y estamos firmes.
Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña desde Honduras Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de Honduras para la política exterior. Gerardo, muchísimas gracias por estar en La Base. Saludos, Ina, Marco, Estefanía. Es un honor estar aquí en La Base. Siempre les damos seguimiento desde Honduras y es un placer poder acompañarlos hoy. Gerardo, ¿cómo está el ambiente en el país ahora, algo más de 2 semanas de las elecciones? Hay denuncias de los intentos del Consejo Nacional Electoral para impedir que el proceso electoral se lleve a cabo. ¿Qué se va a hacer al respecto? Cuéntanos, por favor. Bueno, en Honduras estamos viviendo un clima electoral caracterizado por esta polarización que existe en el país, que yo creo que no es algo que podamos rehuir y que no podamos negar. La polarización se debe a que todavía esos sectores que hicieron fraude en 2013, en 2017, que dieron un golpe de Estado en el 2009, siguen impunes y siguen operando. Recientemente conocimos de una conspiración y de un complot de parte de una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, miembro del Partido Nacional, en confabulación con el presidente de la bancada de su partido y un militar activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, que estaban abiertamente conspirando para generar una crisis electoral. Los números marcan como favorita a Rexy Moncada, candidata del Partido Libre, actualmente en el gobierno, y aquellos 2 partidos, el Liberal y el Nacional, que fueron desplazados por la voluntad popular en las elecciones de 2021, están buscando pues generar esta crisis y pues nosotros estamos buscando desmontar esa crisis. Entonces de ahí viene el tema de la llamada polarización, que yo creo que solamente va a ser superada en Honduras cuando logremos superar la impunidad y logremos superar esos vicios y esos fantasmas del pasado reciente en el país y le podamos apostar sin este tipo de amenazas, ni intromisiones, ni injerencias extranjeras en un proceso democrático que respete la voluntad del pueblo de Honduras. Gerardo, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Son las elecciones, también es el final del mandato de Xiomara Castro. ¿Cómo queda después de 4 años Honduras? ¿Qué se está jugando en estas elecciones entre la continuidad del proyecto que viene llevando Xiomara Castro o un retorno de las fuerzas, digamos, conservadoras del bipartidismo histórico? Bueno, solo para decir algunos datos muy puntuales que creo que reflejan muy bien lo que fue el gobierno de Xiomara Castro. Honduras en el año 2012, cuando estábamos en plena el tema del golpe de Estado y el gobierno heredero de ese golpe de Estado, éramos el país más violento del mundo, el país que tenía 82 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes. Y hoy con Xiomara Castro tenemos 27 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes. Estamos apenas a 3 puntos de estar en el promedio regional. Honduras tuvo en el año 2024 su año menos violento en los últimos 20 años. Tenemos, por ejemplo, que cuando llegamos al gobierno, el número de deportados y de retornados migrantes fue de 89.000 en el año 2022 y de 70.000 en el año 2023. Y en este año 2025, a pesar de las nuevas políticas de Trump, vamos a llegar poco más de los 26.000. Entonces ha habido una reducción también de la migración irregular y tenemos, por ejemplo, que no solamente a los más pobres, que ese es el objetivo de la presidenta Xiomara Castro, que además logró una reducción de 10 puntos porcentuales de la pobreza. 1 millón de hondureños salieron de la pobreza en estos 4 años. Sin embargo, Honduras, cuando ella llegó, tenía 75% de pobreza, el país más pobre, solo superado por Haití. Hoy estamos en 64 puntos porcentuales, falta todavía mucho por hacer, pero ya hay un hondureño menos en condiciones de pobreza. El incremento del ingreso de los más pobres fue de un 150% en estos 4 años, pero también los más ricos tuvieron un incremento en sus ingresos de un 30%. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros ahora? Bueno, que paguen impuestos, que no les gusta pagar impuestos, que no hagan contratos leoninos, que no le estafen al pueblo de Honduras. Y en estos 4 años, Xiomara, bueno, deja en construcción 8 hospitales públicos. El último hospital en Honduras se construyó hace 40 años. Xiomara deja 8 hospitales, 2.000 kilómetros de carretera hechas por todo el país que conectan a Honduras. 1.200.000 familias, también las más pobres, no pagan energía eléctrica y esto se hace sin dejar de pagar la deuda externa, sin aumentar los impuestos y solo con una buena administración de parte del gobierno. Logramos aumentar
la inversión social como nunca antes en la historia de este país. Más del 10% del PIB ahora está destinado a los más pobres, está destinado a quienes más lo necesitan, pero también logramos, por otra parte, el balance macroeconómico para lograr, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un gobierno ordenado, es un gobierno austero, pero es un gobierno que tiene su enfoque en los más pobres. Y ahora viene Richie Moncada, que nosotros esperamos sea la favorecida en estas elecciones, con la bandera de la democratización de la economía. O sea, Xiomara viene a hacer un proceso de reinicio del Estado que fue golpeado por el golpe de Estado del 2009, vuelve a poner sobre sus pies la institucionalidad del país, y ahora Richie Moncada profundizará el modelo del socialismo democrático con la democratización de la economía, que significa acceso, desarrollo económico para todos y para todas. En Honduras, 25 grupos económicos que son propiedad de apenas 10 familias concentran el 80% de la riqueza, y el resto de la población nos tenemos que distribuir el 20%, ¿no? Entonces esa inequidad es la que genera la pobreza, es la que genera la violencia. La presidenta Castro ha generado un estado de atención a los más pobres, pero ahora la abogada Richie Moncada va a desarrollar un estado con un desarrollo económico más democrático, para que la democracia no solamente se refleje en la posibilidad de ir a votar o de ser consultado en las decisiones políticas, sino que la democracia también sea económica y sea para todos y para todas. Vicecanciller, un gusto en saludarlo. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los principales retos del futuro gobierno en plena ofensiva militar estadounidense en la región? Bueno, hay que recordar que aquí, a apenas 80 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña, está la base central del Southcom, del Comando Sur. O sea, nosotros, usted ahora que pueda pronto visitar Honduras, igual que Marco, que ya lo hemos tenido por acá, uno aterriza en una pista aérea que está dentro de una base militar de los Estados Unidos. Esa es la historia hondureña, un país que se prestó por demasiado tiempo como un portaaviones para agredir a todos los pueblos latinoamericanos en la región. Desde Honduras se atacó a la revolución sandinista, a la revolución de la URNG en Guatemala, a la revolución del FMLN en El Salvador. Desde Honduras se planificó y se preparó la invasión a Panamá, la invasión a Granada. O sea, este era el centro de operaciones de agredir a los pueblos. Hoy Honduras tiene una posición muy diferente. Tenemos un trabajo de trabajo conjunto con los Estados Unidos en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no consideramos que la lucha del narcotráfico pueda ser utilizada como argumento para agredir militarmente a ningún pueblo de América Latina ni del Caribe. Nosotros nos hemos pronunciado en contra de la presencia de destructores militares en el Caribe. Lo hicimos recientemente. Yo vengo regresando apenas de Santa Marta, Colombia. Honduras es parte de la Troika. Acompañamos a Colombia al frente de la CELAC. Tuvimos esa responsabilidad el año pasado, y este año la presidenta Xiomara Castro se ha mostrado firme en esta posición de que por una parte entendemos la lucha contra el narcotráfico, pero que eso no puede ser utilizado como argumento para una agresión militar y para lanzar misiles a barcos de pescadores sin ningún tipo de antejuicio y sin ningún tipo de presentación de pruebas. América Latina y el Caribe debe de ser siempre una zona de paz y una zona de respeto, y en ese sentido la presidenta ha siempre alzado su voz. Entonces, este es un país de balance, ¿no? Y este es un gobierno de balance. Es la primera vez que un gobierno de izquierda está al frente del Estado de Honduras. Es la primera vez que no es parte del bipartidismo tradicional. Es la primera vez que no es una fuerza tutelada por la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Y es la primera vez que una mujer es presidenta de la República. Entonces, son cosas nuevas. Nosotros tenemos buenas relaciones con Europa, con los Estados Unidos. Hemos aperturado las relaciones con China, hemos fortalecido nuestras relaciones con América Latina y el Caribe, y creemos mucho en ese espíritu latinoamericanista, y estamos dispuestos a siempre levantar la voz y ser solidarios y defender los intereses de Venezuela, de Colombia y de cualquier país que esté amenazado por cualquier potencia bajo cualquier argumento utilizado. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a estar pendientes este 30 de noviembre. Un abrazo desde aquí.
Muchas gracias por la invitación. Ojalá que estas elecciones puedan ser tranquilas y transparentes. Si Rixi Moncada es la ganadora de estos comicios, será la primera vez en la historia de la política que conocemos que una mujer gobernante le dé el poder a otra mujer gobernante, y ojalá que la base pueda estar aquí en las elecciones y nos pueda acompañar en ese hito histórico que será esta toma de posesión de una mujer hacia otra mujer. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Si no han visto los programas anteriores, los pueden ver. Están todos subidos en ese canal. Tienen ahora todo el fin de semana para repasar lo que se han perdido. También les dejamos el código QR en pantalla. Pueden escanearlo y hacerse socias y socios de Canal Red. Es muy importante apoyar el periodismo independiente soberano, y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí el lunes.